Hola, buenos días, Oscar González Plans, soy coordinador del Comité de Riesgos Catastróficos de AMASFAC, con participación en el Comité Técnico de Incendio en AMIS. La podemos enfocar de varios puntos. Si lo vemos en cuanto a cobertura, podríamos decir que es buena, tenemos una buena cobertura, una adecuada cobertura, que puede ser perfectible, que tiene algunos puntos. Me hablo concretamente del riesgo del endoso de riesgos hidrometeorológicos. Si bien es cierto que hoy por hoy es uno de los endosos más completos que hay en el mercado, no solo en México, sino a nivel mundial, por toda la gama de coberturas que ofrece, que se aglutinan en un solo endoso, lo cual le da una gran certeza al asegurado. Hago hincapié en esto porque antiguamente era muy común que la gente contratara, por ejemplo, el riesgo de huracán, y posteriormente, cuando se presentaba el fenómeno, nos dábamos cuenta que se presentaban daños graves por marejada y por inundaciones, y esos daños no estaban cubiertos en el antiguo endoso de huracán. Hoy, al estar todos englobados en un solo endoso, le da una gran certeza de cobertura al asegurado, y ya no depende tanto del expertise de la gente, porque nos pasa que hay muchas gentes que venden la cobertura de hidrometeorológico sin tener el conocimiento profundo de lo que es, ¿sí? En cuanto a capacidad en el mercado, ahí tenemos algunos problemas, dado que son pocas las compañías que están participando activamente y las que están tomando el riesgo. Estaríamos hablando en el mercado local a lo mejor de 6 o 7 compañías, básicamente son las que están satisfaciendo la cobertura. Lo demás, una gran parte, sobre todo lo que son costas, lo está satisfaciendo el mercado español a través de Mapfre Global, todo el mundo lo sabemos, que está asegurando a la hotelería española en toda la cuenca del Caribe, no solo en México. Eso, siendo malo para el productor y para el mercado local, también tiene su grado de bondad, porque no tendría capacidad el mercado para absorber todo esto. No olvidemos que en entidades como por ejemplo Quintana Roo, la penetración del mercado hotelero español representa el 60% de la instalación total de cuartos. Entonces, llevarse todo eso a capacidades locales sería muy complicado, tendría que comprarse muchas más capacidades. Entonces, si bien le quita primas al mercado local, pero también le cubre una parte que no podría cubrir el mercado local. Por increíble que parezca, yo creo que hoy en día el riesgo que más está asolando a México es el riesgo de inundación. Si bien es cierto que el riesgo de huracán es el más catastrófico de todos ellos, por la severidad de los vientos, por la severidad de los fenómenos, si analizamos lo que ha pasado en los últimos 10 años, veremos que, salvo el caso de Vilma en Quintana Roo concretamente, ha habido muy poca presencia de huracanes severos. De hecho, Vilma fue el último en el año 2005. Los que se han presentado son fenómenos de categoría 1, y esto que lo que han generado realmente son inundaciones. Y todas las depresiones y todas las ondas tropicales que se están formando tanto en la cuenca del Pacífico como en la cuenca del Atlántico y el Caribe están generando cantidad de inundaciones en el país, con el agravante de que normalmente en este tipo de eventos los más afectados son los que menos tienen y que no tienen cobertura. Entonces eso se tiene que ir prácticamente todo al fondante. Históricamente uno de los estados más afectados es Tabasco. Tenemos Michoacán también con severas afectaciones, Guerrero, también es Chiapas, es otro estado que tiene, Oaxaca mismo, que casualmente son los estados que están más pobres de la República. Son los estados que tienen el mayor número de municipios, los que tienen la peor orografía de México, y eso hace que confluye en una serie de situaciones donde efectivamente cuando vinieron las inundaciones fuertes hace 4 o 5 años en Villahermosa, en Tabasco en general, nos dimos cuenta que la penetración del seguro en casa habitación era del 2%, y de ese 2% muchísimo estaba
pésimamente asegurado, o sea, con unos infraseguros muy importantes. ¿Qué es lo que pasa? Porque la gente no puede, o sea, primero no quiere comprar el seguro, eso es algo importante, porque están muy acostumbrados en estos estados, en estos que hemos mencionado, a que el gobierno subvencione sus daños, ¿sí? Y esto, que es una de las cosas populistas que tiene México, que pareciendo que hacemos un bien, hacemos un mal, ¿sí? Pero vamos, yo diría que estos son los estados más golpeados. El endoso en sí, el endoso hidrometeorológico en sí debería estar aplicado. Yo siento que el endoso de riesgos hidrometeorológicos debería ser una cobertura de carácter obligatorio, ¿sí? O sea, en el momento que voy a pagar mi predial, tengo que demostrar que tengo un seguro de riesgos catastróficos, lo cual aparentemente sería un gasto adicional para la población, se revolvería y se convertiría realmente en una gran tranquilidad para la población y para el Estado, que finalmente tiene que subvencionar, y ojo, lo subvenciona el Estado a través de los que pagamos todos los demás. Sí, yo siento que ese es un gran vacío que tenemos. En España, por ejemplo, todos los riesgos catastróficos se va a un fondo que es, en el cual participa todo el mercado asegurador con un porcentaje de las primas totales de todos los ramos, se van para el fondo de catastróficos y una parte que aporta el gobierno central español. Entonces, cuando no se vende la cobertura de catastróficos en las pólizas, ¿sí? se va directamente al fondo. Entonces, cuando se presenta una catástrofe, todo el mundo tiene cobertura. Claro. Y eso es algo que tenemos que implementar, máxime en un país como México, que tiene 10.000 kilómetros de litorales y que está situado justamente donde está situado, que sabemos que tenemos tormentas todos los años, tenemos sequías todos los años, tenemos huracanes y ciclones todos los años, entonces estamos en el ojo del huracán. Claro. Creo que sí. Yo creo que sí hay coberturas y sí hay los costos adecuados. Evidentemente los costos se rigen también por el grado de severidad a que puede estar expuesta un bien o una persona, y eso lo va a determinar la situación geográfica y las afectaciones propias de cada zona. Evidentemente, a mayor afectación o a mayor posibilidad, a mayor costo. Esto es una regla básica del seguro. Si hablamos, por ejemplo, de la Ciudad de México, una casa promedio de 300,000 pesos, que ya no es una casa de interés social, puede ser una casa de interés medio, pues asegurar tener una cobertura adecuada contra fenómenos catastróficos, a lo mejor le puede costar 3,000 pesos al año. O sea, sí se puede. El tema es, ¿tenemos la cultura? Y como bien lo dicen, la administración de riesgos está perfectamente definido. O sea, lo que hay que hacer es un análisis profundo de las necesidades de todo el mundo, de cada quien, por zonas inclusive. Una de estos análisis tenemos que medir cuánto podemos retener y cuánto tenemos que trasladar. El decir trasladar es cuánto le voy a pasar a las compañías de seguro a través de los contratos que tenemos de póliza. ¿Sí? Eso es básicamente lo que hay que hacer un debido análisis. Obviamente, ¿qué puedo mejorar? Pero ¿qué puedo mejorar? Tiene que concebirse desde el inicio propio de la instalación de una planta, desde el inicio propio de la construcción de una unidad habitacional. Si yo sé que estoy en una zona propensa a inundaciones, ¿no sería más lógico elevar en mi plataforma de construcción a lo mejor 2 metros y evitar así la inundación? Lo cual me repercutiría en menores costos de seguro también, porque estoy tomando medidas preventivas. Si yo voy a construir una planta, tengo que analizar dónde la voy a construir, cuáles son los riesgos a los que está enfrentado, cuáles son los catastróficos que tengo alrededor, y elegir si es el lugar adecuado, y si es el lugar adecuado, qué debo de hacer para optimizarlo. Eso sería una administración de riesgo, y estaríamos preveniéndolo antes de que el riesgo surja. Yo les diría que el caso de la Ciudad de México es un caso muy especial, igual que el caso de Villahermosa. Pretender corregir la Ciudad de México o Villahermosa es punto menos que imposible.
Lo que no se hizo en su momento difícilmente se va a hacer ahora. Yo no sé si estás al tanto, pero la ciudad de Villahermosa toda está construida en zonas delineadas de alto riesgo. O sea, en la ciudad de Villahermosa nunca se debió de permitir una conglomeración humana como la que hay hoy ahí. Si nos aplicáramos estrictamente a lo que dice el Servicio Meteorológico, el seguro no pagaría, porque toda está en zona de riesgo y inhabitable decretado por la autoridad. Bueno, ¿qué está pasando en México? ¿Cuántos permisos indiscriminados se están dando de construcción en las laderas y todo esto que sabemos que se van a deslavar, que se van a inundar? Bueno, paremos esto. Ya hoy en día es lo único que se puede hacer. Pretender levantar la ciudad, desviar cauces, no se puede. Pues básicamente tratar de hacer un análisis profundo de qué es lo que va a suceder, a qué nos vamos a enfrentar, hacer una valoración real del riesgo y tratar de traspasarlo a la compañía en las mejores condiciones para la seguridad y para la compañía. Acuérdense que nosotros tenemos que ser un ente de equilibrio entre la seguridad y la compañía. No podemos movernos hacia ningún lado porque romperíamos la cadena de salud del negocio, ¿sí? Entonces lo único que podemos hacer cuando ya el riesgo está construido, cuando ya el riesgo está hecho, es tratar de medirlo muy bien, tratar de identificar perfectamente a qué está expuesto y en función de eso trasladarle a la compañía la mayor parte, como digo, en las mejores condiciones para ambas partes. Aquí lo importante es que la gente debe de cambiar sus hábitos, lo que hablábamos hace un momento. Se debería acercar a la gente, a los administradores de riesgo, antes de construir, no cuando ya construye. Tenemos el caso reciente de Manuel en Guerrero. Sí, bueno, es que aquí están pasando varios fenómenos. Estamos rompiendo la cadena natural del paso del viento, ¿sí? Voy a poner el caso de Cancún, concretamente, que está pasando el mar, la playa está desapareciendo, lo cual quiere decir que se está acercando cada vez más el agua a la zona de los predios ya de los asegurados, y eso es provocado precisamente porque se construyó sobre la duna. Al construir sobre la duna se impidió el paso natural del viento y de la arena que conlleva el viento, que hace la formación de las playas precisamente. Al romper eso estamos rompiendo el protocolo, el proceso natural. ¿Qué pasa cuando viene un huracán? Las olas se están rompiendo prácticamente en los edificios, sí, y se junta el mar con la laguna, efectivamente. Es un fenómeno parecido a lo que pasa en Acapulco, con el agravante que tiene Acapulco de que tiene la ladera ahí pegada. Afortunadamente Quintana Roo no tiene montaña, pero toda la parte del Pacífico sí tiene montaña, y eso lo estamos, bueno, pues se está rompiendo, se está acabando. Se habla mucho de que el cambio climático está no afectando, ¿sí?, a los huracanes. Yo tengo mi duda. O sea, yo siempre he planteado que si bien es cierto que hay un cambio climático, no podemos tapar eso con el, no sé qué tanto está influyendo. Se habla que si cada año hay más y más violentos huracanes, si lo analizamos históricamente no es cierto. Temporadas como la del 2005, que ha sido la peor temporada que se recuerda en la época moderna, que tuvo que llegar al alfabeto griego, resulta que en el año de 1933 hubo una temporada similar, con la misma intensidad, con la misma frecuencia. Entonces no sé qué tanto, ¿no? No hemos pasado a huracanes más severos. O sea, sigue siendo el huracán más severo que se ha presentado, el huracán Gilberto, que fue en 1988. Entonces fue más fuerte en intensidad que el huracán Vilma. Entonces yo no sé qué tanto eso del cambio climático nos está afectando. Tengo mis dudas. Sí, todo lo que es catastrófico está perfectamente reasegurado. Hay muy buenos contratos, hay muy buenos reaseguradores. Dentro de toda la legislación y toda la regulación que tiene el mercado mexicano está la parte de tener un adecuado reaseguro con reaseguradoras, la mayoría AAA. O sea, sí tenemos un muy buen reaseguro, sí hay, tenemos bien cubierto el tema. O sea, en dirección muy fuerte a raíz del huracán Vilma, porque hubo el huracán Vilma, acordémonos que independientemente de lo que causó en México, que lo causó en Miami, aquí en México causaron $2,000 millones, en Miami fueron $10,000 millones en 2 horas.
y sí fue muy impactante. Sin embargo, en los últimos años no ha habido gran... De hecho, yo puedo decir que el mercado de reaseguro está un poco laxo, en este momento está muy suave. No se han endurecido las cuotas en ninguna parte, al contrario, han estado, para mi gusto, llegando a su punto de equilibrio. Estábamos totalmente desfasados cuando nos fuimos a cuotas de 14, comparándonos con República Dominicana. Hoy en día ya estamos dentro de una, para mi gusto, un punto técnico exacto donde debemos estar. Si hablamos en cuanto a penetración, muy mal, muy mal. Si hablamos de casa habitación, el mercado mexicano está asegurado el 4%, única y exclusivamente. Si hablamos en cuanto a pequeña y mediana industria, debemos de estar hablando sobre un 24%. Y si hablamos de grandes riesgos, sube a lo mejor hasta un 40%. Esto también es cierto porque hay una gran penetración de capital extranjero en los grandes riesgos, los grandes consorcios, que tienen otra mentalidad. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso Cancún, en lo que son los grandes riesgos, tiene una penetración del seguro del 90%. O sea, el 90% de las grandes cadenas hoteleras están aseguradas. La penetración en casa habitación es del 24%, que es 6 veces más por arriba de la media nacional, pero porque es lo mismo. O sea, hay una gran conciencia porque también hay mucha población extranjera. Okay. Hay temas que para nosotros son torales y que sí hay que cambiar, como es el endoso, el deducible en unidades habitacionales, como está diseñado. Si bien es muy bueno para lo que son conjuntos habitacionales horizontales, es muy malo para conjuntos habitacionales verticales. Entonces habría que cambiar ese concepto. Tiene conceptos como el que la inundación se circunscriba únicamente al predio del asegurado. Eso está muy bien cuando hablamos de la Ciudad de México o de Guadalajara, pero cuando hablamos de los grandes resorts que hoy se están construyendo en México, que a lo mejor tienen 20 hectáreas de superficie, pues ya eso ya es muy peligroso. Porque, no vayamos muy lejos, la inundación de Manuel en Guerrero prácticamente fue en la parte del Princes, la parte de la costera no pasó nada, fue por la zona del Princes, y eso son básicamente los predios del Princes y los predios del Mayan Palace. Se podría haber circunscrito a uno de ellos, entonces ya no habría cobertura si nos apegamos estrictamente al endoso. Eso es lo que no se vale. O sea, tenemos que cambiar esas cosas que parecen de forma, pero que tienen mucho fondo. Sí, como esas hay varios puntos. La cláusula de 72 horas, que es una cláusula que emana del endoso de terremoto, que se incrustó en el endoso de fenómenos, y no tiene ningún sentido que esté ahí, porque finalmente, si un huracán tiene un nombre, aunque vaya y regrese 72 horas después, sigue siendo el mismo huracán. Entonces no se puede aplicar la cláusula de 72 horas, que se refiere al doble deducible. Cada 72 horas se paga un deducible adicional. No tiene sentido, no tiene cabida ahí en el endoso. Todo esto ya lo hemos expuesto en las juntas de AMIS y han sido bien recibidas, han sido bien recibidas. Lo que pasa es que ellos también tienen un protocolo interno que seguir para modificar. Vamos camino a una cada vez más técnica suscripción, que es lo que se debe de hacer. Se estaba haciendo una suscripción muy lírica. Yo creo que cada día vamos a ir a una suscripción más técnica, más profesional, y me refiero tanto por el sector del cliente como por el sector asegurador, ¿sí?, como por las autoridades. Hacia allá vamos caminando. Lo que se pretende es optimizar los resultados para todas las áreas, todos los sectores. Yo creo también que se está trabajando en concientizar a la gente a todos los niveles de la gravedad de los riesgos que representan los riesgos catastróficos, y necesariamente esto en su momento va a conllevar una mayor penetración de la contratación del riesgo.